Está por Cristo firmes, sobrados en la cruz, alzando la bandera, el nombre de Jesús. Es nuestra la victoria, con el por capitán, por él serán vencidas las huestes de Satanás. Es nuestro hermano Osiel Alberto Martínez de la Vega. Tengo una bendición grande de conocerlo. Sé que es un ministro de la palabra de nuestro Dios, fiel en el Señor. Nuestro hermano actualmente está ministrando en la congregación. Yo solo sé que está ahí por la Y, hermano. La Nueva Madero. Iba a decir la Madero, pero no. Es la Nueva Madero. Está el hermano ministrando ahí, gracias a Dios. Ya tiene, ¿qué será, hermano? Ahí 3 años, gracias a nuestro Dios. Nuestro hermano Osiel tiene ya 15 años de haber sido bautizado, hermanos, y está ministrando, está predicando la palabra de nuestro Dios. El día de hoy lo acompaña su esposa, la hermana Wendy. Bien. Nuestro hermano, nos gozamos mucho al invitarlo porque conocemos de su trayectoria, conocemos que es un predicador fiel. Entonces es el invitado para el día de hoy. El día de mañana tendremos otro invitado especial también. Entonces es un enorme privilegio tener hermanos con esa disponibilidad. Yo pensé que me iba a decir que no cuando le hice la invitación. Dije, hermano, me va a decir que no, y apenas le dije, hermano, por favor nos viene a predicar. Sí, hermano, sí voy. Entonces es bueno que haya siervos de Dios, hermanos, con esa disponibilidad, con esa disponibilidad de que sí voy. Entonces no batallamos con nuestro hermano. Vamos a disponernos, hermanos. Tenga su Biblia abierta, tenga su pluma, tenga su libreta, haga sus apuntes. Es una predicación. Si usted quiere saber algo de lo que nuestro hermano Osiel le comente, bueno, cuando termine su predicación, abórdelo. Oiga, hermano, me gustó lo que dijo, me gustaría que me dijera dónde viene, todo eso. Nuestro hermano Osiel está abierto para contestar las preguntas que usted le vaya a hacer. Entonces, vamos a disponernos, hermanos, a dejar el lugar a nuestro hermano Osiel, no sin antes que los niños pasen a su lugar. Por favor, hijos, ya está todo preparado para ustedes ahí atrás. Niños menores de 90 años. Pasen, por favor. Adelante, Dani. Adelante, doña Peti, por favor. Miren, acá va a quedar libre. Pásenle, chiquitos. Acomódense donde ustedes quieran y puedan. Los chicos, por favor, vayan a su clase para que reciban su clase. Ve a clase, chico. Mari, el bebé chiquito, ¿se lo va a llevar, hermana, al niño chiquito? Sí, ahorita mando a su hermanita por eso. Bueno. Y nosotros, los que ya pasamos de 90 años, nos quedamos aquí, hermanos. Vamos a disponernos a escuchar la palabra de nuestro Dios por labio de nuestro hermano Osiel Alberto. Hermano, no le quito más tiempo, por favor, pase y predíquenos la palabra de nuestro Dios. Dios les bendiga, hermanos. Muy buenas noches, hermanos y amigos que nos acompañan. Que el Señor les bendiga. Estamos contentos, estamos complacidos con la invitación que hicieron con un servidor, y la Iglesia de Cristo que se reúne en la Nueva Madero les da también saludos, y algunos de sus hermanos nos acompañan. Siempre que nos reunimos para conversar de la palabra de Dios, hermanos, es una delicia.
Siempre que el pueblo de nuestro Dios se reúne para conocer, para abrir el Santo Libro, hermanos, debe de dejarnos una enseñanza, debe de dejarnos un mensaje que nos oriente, pero sobre todo también nos afiance en lo que creemos o en lo que hemos creído. El pasaje, hermanos, que vamos a estar considerando en esta ocasión, lo vamos a encontrar en Números capítulo 6. Números capítulo 6, versículo 24 al 26. Dice la Escritura de la siguiente manera, Números capítulo 6, 24 al 26. Dice la Escritura: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer sobre ti su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Nuevamente, verso 26 dice: Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Números, hermanos, es el libro bíblico del Antiguo Testamento y es el cuarto texto de la Biblia, hermanos, y forma parte del Pentateuco, de esa colección de libros. Además, para los judíos forma parte de la ley, como todos los libros del Pentateuco. Y en especial, hermanos, o también Números se le atribuye a Moisés como escritor. Por consiguiente, hermanos, debe de haber sido escrito alrededor del 1300 antes de Cristo. Todo el libro de Números está lleno o está plagado de numerología, de números. Por eso tiene ese nombre, ¿verdad? Números, que nos habla acerca de la minuciosa y extrema enseñanza de parte de nuestro Dios para su pueblo. Cuando hablamos acerca de los números, hermanos, es importante poner atención. Es importante considerar cada uno de los aspectos que se van presentando a lo largo de nuestra lectura. Pero también, hermanos, aparte de los números, el libro de Números es rico en pasajes inspiradores, como encontramos acerca de la misión de los 12 espías, como el agua saliendo de la roca, como también la vara de Aarón que florece. Toda esa enseñanza, hermanos, nos abre nuestro panorama y pone en nosotros toda nuestra atención ante esta enseñanza de parte de Dios. Pero quiero llamar la atención de ustedes, hermanos, acerca de este pasaje que ya hemos leído. Que a través de este pasaje, hermanos, de Números capítulo 6, verso 24 al 26, que ustedes y yo ya leímos, es un pasaje que constantemente la iglesia está mencionando. Es un pasaje que constantemente usted y yo también cantamos, porque algunos de nuestros hermanos nos ayudaron a acomodar la música, ¿verdad?, de estas palabras, y entonamos ese coro, ¿verdad?, que Jehová te bendiga y te guarde. Es un coro precioso, hermanos, por el significado que tiene. Pero decía, hermanos, que quiero llamar la atención de todos y cada uno de nosotros, de los presentes, porque este pasaje lo utilizamos habitualmente en nuestros servicios, en nuestras reuniones, pero muchas veces no nos detenemos a analizar su significado y su mensaje para nosotros hoy en día. Nos estamos refiriendo a la bendición, a esa bendición que primeramente se dio como una bendición sacerdotal. Pero también, hermanos, debemos nosotros recordar que ahora nosotros, como el pueblo de Dios,
La Escritura nos dice en el Nuevo Testamento que nosotros somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, pero también dice que somos real sacerdocio. De tal manera, hermanos, que este mensaje también es para nosotros. Si este mensaje, hermanos, habla acerca de la bendición sacerdotal, y usted y yo, conformando parte del pueblo de Dios, somos un real sacerdocio, somos una nación santa, somos un pueblo adquirido por Dios con un propósito. ¿Cuál es este? Anunciar las virtudes, anunciar el Evangelio. Esa bendición, hermanos, que vamos a estar considerando el día de hoy, en el pasaje que usted y yo ya hemos leído: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alcance sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esta bendición, hermanos, dada a través o dada a Aarón, se le conoce también como, algunos escritores han dicho, ¿verdad? Algunos comentaristas han dicho que se les conoce a esta parte de la Escritura como el Padre Nuestro del Antiguo Testamento, porque se repetía constantemente, porque se anunciaba constantemente, porque el pueblo lo conocía, porque el pueblo lo memorizaba. Pero en un análisis, hermano, de estas palabras, de estos 3 versos, decíamos, tiene 3 frases: capítulo 24, capítulo 25 y capítulo 26. Y cada una de ellas, hermanos, es sorprendente y es maravilloso, que por eso les decía, hay que ver los detalles. Cada una de ellas, hermanos, comienza con el nombre de Jehová, y es una bendición para nosotros. Primeramente, verso 24 dice: Jehová te bendiga y te guarde. Versículo 25: Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Y el verso 26 también inicia con Jehová. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Es hermoso, hermanos, que estas 3 frases comiencen con la palabra Jehová, con el nombre Jehová. Para los judíos quizá esto era un misterio. Para nosotros los cristianos, hermanos, es un adelanto, o podíamos ver, hermanos, el adelanto de la manifestación de la deidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los 3, hermanos, conformando parte de esa hermosa deidad. Con este texto en nuestra mente, hermanos y amigos, quiero que meditemos hoy en el significado de las bendiciones de Dios. Cuando nuestro hermano José Luis nos hacía la invitación, nos decía: el tema que va a usted considerar este día es acerca de las bendiciones de Dios. Y realmente, hermanos, ¿cuántas bendiciones tenemos de parte de Dios? ¿Cuántas bendiciones? ¿Las podemos contar con nuestras manos? Bueno, con nuestras manos y con nuestros pies, con los dedos de los pies. No, ¿verdad? ¿Las podríamos contar con todas las manos de todos los presentes? ¿Cuántos somos? ¿Y cuántos dedos? Y aún así, hermanos, no podríamos contar las bendiciones de Dios. Mi pretensión, hermanos, en esta noche, y he orado al Padre para que sea Él el que nos guíe, hermanos, en este estudio, no es dar a conocer todas las bendiciones de Dios, porque entonces sí, ¿cuánto duraríamos, hermano José? 2 horas o más. Más de 2 horas. Entonces, como sé que tenemos demás actividades como la convivencia, ¿verdad?, como el amor fraternal, demostrarnos ese amor fraternal, pues vamos a mencionar algunas solamente.
Pero para adentrarnos y teniendo este texto en nuestra mente, hermanos, vamos a meditar en el significado primeramente de las bendiciones de Dios. Pero antes de considerar esas bendiciones de Dios, hermanos, que es este tema el que vamos a analizar, necesitamos conocer la palabra ¿qué es bendición? ¿Qué es la bendición? Hoy en día, hermanos, juegan con esta palabra la sociedad, tristemente. Me decía una persona, mira, allá va aquella muchacha con su bendición. No, la bendición no se trata de eso, solamente de un hijo. Las personas juegan, hermanos, con la palabra bendición. Muchas veces también se piensa que la bendición de Dios viene solo expresada en la prosperidad material. Y quizá usted estaba pensando, el hermano va a hablar acerca de las bendiciones de Dios. Gloria a Dios por ello, nos va a hablar acerca de las bendiciones materiales. No solamente, hermanos, se expresa a través de las cosas materiales o el bienestar que usted goza a través de las dificultades. Recuerde que así pensaban los amigos de Job y muchos contemporáneos de nuestro Señor Jesucristo, que pensaban que alguien no era bendecido porque no tenía cosas materiales. Pues en ese lugar donde tú te reúnes no hay mucha bendición, dice la gente. Bueno, pues si siguiéramos las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, Él no tenía un techo seguro a donde pasar la noche. Dice, no tengo donde recostar mi cabeza. Las zorras tienen guaridas, las aves tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y no quiere decir que nuestro Señor Jesucristo no era bendecido. Pero hay que ver, hermanos, de qué bendición se está tratando. ¿A qué bendiciones estamos hablando? El verbo y el nombre en hebreo, hermanos, de bendecir, aparece unas 330 veces en la Biblia y significa adorar, postrarse en adoración. En hebreo, hermanos, bendecir también implica ser investido del poder de Dios para alcanzar el éxito, la prosperidad, la fecundidad y una larga vida. Todo esto, hermanos, significa bendición. No solamente el hecho de tener un bebé o tener un hijo significa ser bendecido. No solamente el aspecto de tener cosas materiales quiera decir que somos bendecidos, sino que también nos dice, hermanos, que es aquello que nos impulsa a alcanzar el éxito. Hay dos aplicaciones distintas también, tengo que decirles, respecto, hermanos, a la palabra bendición y bendecir. Dios bendice a su pueblo. Dios bendice a su pueblo. A veces confundimos la palabra bendición, ¿verdad? Dame tu bendición, ¿no? Dios bendice a su pueblo. Y el pueblo de Dios, hermanos, le bendice usando constantemente esta misma palabra intercambiada para ambos actos. Dios nos bendice y nosotros bendecimos a Dios a través de nuestros actos, aunque no digamos. Por ello es evidente, hermanos, que debe de usarse en más de estos dos sentidos. Bendición no solamente es un aspecto piadoso, hermanos, o un deseo piadoso, sino es una intervención activa. La bendición, hermanos, es la bondad de Dios en acción, como se describe, por ejemplo, en Levítico capítulo 26 acerca de Dios bendiciendo a su pueblo. Se transmite el concepto, hermanos, de que la presencia, la actividad y el amor de Dios entran en función en la vida de la persona. Somos bendecidos porque la presencia de Dios, hermanos, la actividad y el amor de Dios entran en función en la vida de cada uno de nosotros.
Por eso usted y yo, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, somos bendecidos, porque la presencia de Dios está en cada uno de nosotros. Bendecir, hermanos, también es conceder, no solamente un don, sino también una función. Por ejemplo, Génesis capítulo 1, verso 22 dice: y Dios los bendijo diciendo. Fíjense, la bendición, hermanos, también no solamente es un don, sino también es una función, o es un para qué Dios nos ha bendecido. En Génesis capítulo 1, verso 22 dice: y Dios los bendijo diciendo. Ahí viene el propósito: fructificad y multiplicad y llenar las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. La bendición, hermanos, tiene un propósito, tiene un porqué, tiene un para qué. No solamente el simple hecho de ser bendecidos por Dios, sino con qué finalidad Dios me ha dado esta bendición, o me ha dado tantas bendiciones. En su grado más alto, hermanos, es Dios mismo volviéndose hacia el recipiente que somos nosotros. Es Dios pensando en nosotros, hermanos, en términos favorables. La bendición, hermanos, es Dios pensando en nosotros en términos favorables, con una actitud de amor, con una actitud de gracia, con una actitud de misericordia para con nosotros, aún dice la Escritura, antes de la fundación del mundo. Estábamos usted y yo en el plan de Dios. Usted y yo, hermanos, estuvimos en el plan de Dios. El hecho de que usted se encuentre en esta noche aquí es una bendición de parte de Dios, porque Dios había planeado, había pensado y había deseado, hermanos, que usted y yo estuviéramos formando parte de su pueblo. Dios hace su primer movimiento hacia nosotros, hermanos, no nosotros hacia Él, sino Él primero toma la iniciativa, hace su primer acercamiento hacia nosotros, hermanos, porque nos ama y porque quiere establecer una relación de usted con Dios, una relación de nosotros con Dios, con Él mismo. Él quiere establecer una relación personal y eterna con cada ser humano, porque acuérdese, hermanos, Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él. Y en esa imagen y semejanza desea que usted y yo andemos en sus pasos, sigamos sus pisadas, sigamos su camino. Él estaba presente, hermanos, en muchas partes de la Escritura donde fue de gran bendición. Podemos recibir, hermanos, esa hermosa bendición al tener la presencia de Dios en nuestras vidas. Él estaba presente, por ejemplo, en el horno de fuego. Él estaba presente en el Getsemaní. Él estuvo presente en la cárcel de Filipos. En cada uno de esos momentos donde usted y yo lo hemos necesitado, Dios está presente. Él puede estar presente hoy en este día, cerca de usted. Él desea estar cerca de usted y de mí en esta ocasión. Porque la presencia de Dios, hermanos, o en la presencia de Dios se experimenta a menudo en tiempos difíciles. Esa experiencia de acercamiento, de apego a Dios, hermanos, se presenta o se manifiesta generalmente en los momentos difíciles. Si no, vea la sociedad en la que vivimos, o analícese usted mismo, analicémonos y seamos sinceros con nosotros mismos. ¿Cuándo es que usted y yo nos acercamos fielmente a Dios? ¿Cuándo?
¿Cuándo nos acercamos a Dios, hermano? En tiempos de dificultad, ¿verdad? En tiempos difíciles. El salmista en el capítulo 34, hermanos, Salmo capítulo 34, verso 18 al 19, dice la Escritura: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Verso 19: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Debemos de reconocer, hermanos, que en los momentos de angustia, la presencia de nuestro Dios está cerca. La presencia de Dios, hermanos, es la que sana. La presencia de Dios es la que libera. La presencia de Dios es la que trae paz. La presencia de Dios, hermanos, es la que nos llena de gozo. La presencia de Dios es más que las multitudes. A veces nos sentimos, hermanos, rodeados de una cantidad impresionante de personas, pero en realidad nos sentimos solos. Porque Dios, hermanos, y la presencia de Dios es más importante y llena más que las multitudes. La presencia de Dios, hermanos, es cuando tú y yo oramos a solas. La presencia de Dios está cuando tú y yo lloramos a través de los problemas y de las aflicciones de la vida. Si la presencia de Dios, hermanos, está en ti, si la presencia de Dios está en nosotros, créeme y creámosle a la Escritura, usted y yo ya no vamos a poder ser los mismos. Porque la presencia de Dios en tu vida y en la mía es una presencia transformadora. ¿Sabe cuál es la mayor bendición que podemos recibir, hermanos? La mayor bendición, hermanos, es estar cerca de Dios. Esa es la mayor bendición que usted y yo podemos tener. Él busca a quienes están cerca de Él. Él recibe a los que se acercan a Él. Pero veamos nuevamente, hermanos, el pasaje que teníamos a nuestra consideración. Números capítulo 6, verso 24. Y vamos a adentrarnos ahora sí, hermanos, a las bendiciones de Dios. ¿Cuáles son las bendiciones de Dios? Ya vimos que existen diferentes formas de entender y de conocer las bendiciones de Dios. Pero ahora vamos a conocer, hermanos, la primer bendición de Dios que nos da a conocer este pasaje. Verso 24 dice, hermanos, que Jehová te bendiga y te guarde. Ahí encontramos, hermanos, una bendición doble. Y es que la presencia de Dios, hermanos, es tan especial, pero la bendición aquí, hermanos, de parte de Dios, la primera bendición de Dios es su protección. Su protección. Jehová te bendiga, pero además dice, y te guarde. El Señor, hermanos, desea bendecir. Es decir, hermanos, desea derramar sobre nosotros múltiples beneficios. Y como resultado de ello, hermanos, nosotros adoramos a Dios. Como resultado de las bendiciones, reconocemos a Dios como el dador de todas las cosas. Nosotros no nos hemos acercado a Dios, hermanos, con el único fin de haber recibido una bendición. Del hecho de que nosotros nos acercamos a Dios es porque ya a través del tiempo hemos recibido tantas bendiciones. La Escritura dice que Dios bendice y hace llover sobre justos e injustos.
¿Qué es lo que nos atrae a Dios, hermano? Son sus bendiciones. Son los favores que Él tiene para con nosotros. Es ese deseo de Dios, hermanos, de querer darnos bendición. Sus manos están llenas de bendición. Y nosotros estamos como aquel siervo, ¿verdad? Dice la Escritura, como el siervo brama por las corrientes de agua. Así clama, oh Dios, por ti, el alma mía. Es necesario, hermanos, que entendamos que Dios bendice. Y nosotros, como resultado de esas bendiciones, bendecimos a Dios con nuestro ser. Salmo capítulo 103, en el verso 1 y verso 2, dice la Escritura: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová. Y luego fíjese lo que dice: y no olvides ninguno de sus beneficios. Vivimos en una sociedad, hermanos, que olvida lo que Dios ha hecho por nosotros. Hay personas, hermanos, que quizá no formen parte del pueblo de Dios, quizá no formen parte de la iglesia, pero en un momento de aflicción, en un momento de una opresión tan grande, hacen promesas a Dios y le dicen: Señor, si tú me ayudas, Padre eterno, si me ayudas, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, me voy a acercar, voy a aceptar la invitación de la iglesia que me ha hecho frecuentemente, voy a asistir a los cultos. Pero tristemente, hermanos, solucionándose el problema, nos olvidamos no solamente de la bendición que hemos recibido, sino del dador de las bendiciones. Decíamos, hermanos, es una doble relación. Dios nos bendice con sus múltiples recursos y nosotros respondemos ante Dios con nuestra adoración. La segunda parte del verso 24 dice: y te guarde, y te guarde. Nunca te olvides del amor y de la protección que Dios tiene para ti y para mí. Nunca nos olvidemos, hermanos, del amor y de la protección que Dios tiene para usted y para mí. El salmista, hermanos, lo entendía muy bien y por eso lo expresaba con vehemencia. En el Salmo capítulo 27, verso 1 al 3, Salmo capítulo 27, verso 1 al 3 dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré, ¿qué dice la Escritura? Yo estaré confiado. La primer bendición, hermanos, que encontramos en este pasaje de Números, capítulo 6, verso 24, la primera bendición que encontramos, hermanos, y que usted y yo debemos de valorar, esa bendición de parte de Dios, es su hermosa protección. Su hermosa y maravillosa protección. Fíjese, hermanos, cómo el salmista lo entendía perfectamente. Lo entendió completamente, de tal manera que dice: Jehová es mi luz y Jehová es mi salvación. Cuando hablamos acerca de Jehová como la luz, hermanos, es decir que Él es el que nos revela, Él es el que nos da a conocer, Él es el que ilumina nuestro camino
y que nos ayuda para dar pasos seguros y no tropezar y no caer. Pero tristemente, cuando usted y yo nos alejamos de Dios, vamos acercándonos más a la oscuridad. Nos vamos alejando de esa luz protectora. Nos vamos alejando de esa luz que nos ilumina, que nos orienta, que nos da el conocimiento de las cosas que vendrán o habrán de sucedernos. La Escritura, hermanos, está llena de consejos, está llena de evidencia donde usted y yo tenemos que preocuparnos para conservar la salvación, para llegar a la meta que es la vida eterna. La Escritura nos da muchas advertencias al respecto. Por eso el salmista, hermanos, comprendía acerca de la protección que tenemos en Dios, hermanos. Y dice, Jehová es mi luz. Y si Jehová es mi luz, llega al entendimiento el escritor, hermanos, dice, es también mi salvación. Y hace una pregunta, es una pregunta a sí mismo. ¿De quién temeré? Si Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? El cristiano, hermanos, el Hijo de Dios, no debe de tener miedo. Debe de tener confianza, porque Dios, hermanos, es nuestro protector. Él es el que está cuidando. Dice, aunque un ejército acampe contra mí, ¿qué? No temerá mi corazón. No voy a tener miedo. Aunque contra mí se levante guerra, dice, yo estaré confiado. El Salmo 121, hermanos, verso 1 al 8. Yo sé que ya lo conoce. Últimamente en las redes sociales se ha desencadenado este salmo. Salmo capítulo 121, verso 1 al 8. Si usted ya lo ha escuchado en labios de un niño, ¿verdad? De un niño que muy apenas puede pronunciar palabras. Pero qué hermoso, ¿verdad? Que sus padres le enseñen estas palabras. Salmo capítulo 121, verso 1 al 8 dice, alzaré mis ojos a los montes. Y hace otra pregunta, dice, ¿de dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni se dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guarda tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada. ¿Cuándo? Desde ahora y para siempre. Fíjense, hermanos. Jehová, hermanos, Dios Todopoderoso, es tu protector, es mi protector. Y si Él, hermano, nos está protegiendo, es decir, nos está cuidando, ¿de quién vamos a temer? La Escritura dice, hermanos, en el Nuevo Testamento, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa seguridad debemos de tener, hermanos. Debemos de tener esa seguridad, porque esta es la primera frase de la bendición de Dios, hermanos, que vamos a conocer el día de hoy. Podemos ver la acción del Padre Celestial, hermanos, porque Él es el sustentador. Parte de esa protección de parte de Dios, hermanos, es que Él nos sustenta. Él nos provee. Él cuida a sus hijos.
cuando usted tenía o tiene a su hijo, ¿verdad? Aquí vemos a un bebé pequeño. Cuando hablamos acerca del cuidado que tiene sus padres para ese bebé, hablar, hermanos, de la palabra cuidar y hablar acerca de la palabra proteger, no solamente es que no le pase nada, sino también es el sustento como protector y como proveedor. Recuerde lo que dice Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él siempre está dispuesto, hermanos, a darnos dádivas, es decir, a bendecirnos. Él es el que mejor nos conoce, y aunque nos conoce, hermanos, aún así, a pesar de nuestras debilidades y de nuestras deficiencias y de nuestras imperfecciones y de nuestras faltas y de nuestros hierros y de nuestras equivocaciones, aún así, Dios nos ama. A pesar de que nos conoce perfectamente, hermanos, nos ama. A tal grado que estuvo, hermanos, dispuesto a enviar a su Hijo por nosotros. Tan grande es el amor de Dios, ¿verdad? Tan grande bendición hemos recibido de parte de Dios, hermano, como la protección de Dios, hermanos, a través de su Hijo Jesucristo. Vino a un pueblo indefenso. Vino a rescatar un pueblo esclavizado por el pecado, por las tradiciones. Y vino con mano fuerte, con brazo fuerte, a sacarlos, a rescatarnos. La segunda bendición, hermanos, que encontramos en nuestro pasaje de Números capítulo 6, pero ahora lo vamos a encontrar en el verso 25. Dice la Escritura, hermanos: el Señor haga, o Jehová haga resplandecer, ¿qué? Su rostro sobre ti. Esa expresión, hermanos, indica una disposición favorable hacia sus hijos. Fíjense, hermanos, cómo dice la Escritura: Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Esta frase, hermanos, nos indica la disposición favorable hacia sus hijos. Y la bendición que encontramos en este verso 25, así como la bendición que encontramos en el verso 24, ¿cuál fue? ¿Qué bendición encontramos en el verso 24? Su protección. En el verso 25, hermanos, vamos a encontrar la bendición de Dios en cuanto a su presencia. A veces estamos, ¿verdad? Pero no estamos a la vez. Es un fenómeno que hoy día, ¿verdad?, está alertando a la sociedad. Porque parece ser que estamos, ¿verdad? Por ahí salen fotografías, ¿verdad?, de la familia y todos con el celular. Y la mamá o la abuelita, ¿verdad?, ahí cruzada de brazos, esperando a ver quién le hace caso. Viendo a todos sus hijos y sus nietos, cada quien con su celular. Estamos, pero no estamos.
Como muchos de nosotros cuando vamos al lugar de reunión. En cuerpo estamos, ¿verdad? Pero quizá en nuestro espíritu no está aquí. Hay hermanos que dicen, no, es que es el partido el día de hoy. Y yo ahorita estoy pensando, el hermano no se calla y el partido allá no sé si va a ganar o va a perder. La presencia de Dios, hermanos, no es como la nuestra. No es como la presencia que tenemos nosotros con alguna persona allegada. La tristeza hoy día, hermanos, es que nuestra presencia no es como la de Dios. A veces decimos la frase, cuenta conmigo en todo. No, yo voy a estar contigo siempre. Pues en cuerpo, ¿verdad? Pero en atención no. Estaba cenando con mi esposa en un lugar de Guadalupe. Y estaba una pareja, ¿verdad? Cenando, ¿verdad? En pareja. Estaban con su celular cada quien. Y le sirvieron sus frijoles a la char. Y ándele que se le suelta el celular a la muchacha. Y cayó en los frijoles. Dije, qué bueno. Dije, ahora sí va a platicar con el novio. Con el novio o el esposo. Pues, ¿qué creen? No. Se la pasó limpiando el celular. Y ya. O sea, pero al final no hay una presencia cercana. La presencia de nuestro Dios, hermanos, de la que nos habla el verso 25, dice: Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. La manifestación del favor y de la gracia de Dios, hermanos, es como el brillo del sol alumbrando la tierra. Es como el brillo, hermanos, del sol irradiando. Muchas gracias. Como el brillo del sol, hermanos, cuando irradia una piedra preciosa. Les comentaba el miércoles a los hermanos ahí en la Madero un ejemplo, ¿verdad? Muy similar a esto. A mí de muy chico me gustaba ir a un terreno allá por la sierra, allá en Ciudad Victoria. Vivía un familiar de mi abuelo. Y me gustaba ir porque habían unas piedras blancas muy bonitas, que cuando las partía o las golpeaba contra otra piedra, como que lo de adentro brillaba más. Y me llamaba mucho la atención porque las ponía en el sol y brillaba muy hermoso. Pero no quiere decir que la piedra tenga luz propia, sino que el sol, los rayos del sol, hacían que esa piedra se viera ¿qué? Más hermosa, más preciosa. De tal manera, hermanos, que la manifestación o la presencia de Dios y la gracia de Dios en nuestras vidas, hermanos, es como ese sol, hermanos, que da la luz o que sus rayos llegan a pegar en esa piedra y hace que salga de ella algo hermoso, algo que admirarse. La sonrisa de nuestro Dios, hermanos, es la meta de nosotros. Hacerlo sonreír, es decir, agradar a Dios es el propósito primordial del cristiano. ¿O no es nuestro propósito agradarlo? Ese es nuestro propósito, agradarlo en todo. Juan capítulo 4, verso 34 dice: Jesús le dijo: mi comida es que hagan la voluntad del Padre o del que me envió y que acabe su obra. Juan capítulo 6, verso 38 dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, vino a esta tierra a cumplir la voluntad del Padre. ¿Por qué nosotros no hemos de hacer lo mismo? ¿Por qué nosotros no hemos de agradar a Dios, hermanos? En todo.
Por lo menos puedo mencionar 5 aspectos de adoración que hacen brillar nuestra vida y que además de ese brillo que irradiamos por la presencia de Dios en nosotros, hacemos que Dios se agrade, hacemos que Dios se goce de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, podemos tomar a Noé de ejemplo. Génesis capítulo 6, verso 9, hermanos, dice: con Dios caminó Noé. Eso nos habla, hermanos, cuando amamos a Dios por sobre todas las cosas. Cuando amamos a Dios por sobre todas las cosas, es el primer aspecto. El segundo, hermanos, cuando confiamos en Él completamente. Hebreos capítulo 11, verso 7 dice: por la fe Noé con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Fíjense, hermanos, hemos dicho cuando amamos a Dios por sobre todas las cosas. Segundo, cuando confiamos en Él completamente. Tercero, cuando le obedecemos de todo corazón. Génesis capítulo 6, verso 22 nos dice: y Noé hizo, o lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Cuando le agradecemos, esa es la cuarta, y alabamos constantemente. Génesis capítulo 8, verso 20. Y edificó Noé un altar a Jehová. No solamente se bajó del arca, ¿verdad?, y dijo: bueno, ya la libré, todos se murieron, yo no. Sino que lo que buscó hacer es reconocer la bendición de parte de Dios. Y por último, hermanos, cuando trabajamos con nuestras capacidades en su servicio. Génesis capítulo 9, verso 1 dice: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Génesis capítulo 9, verso 1. Fíjense, hermanos, que es necesario que trabajemos con nuestras capacidades y ponerlo al servicio de Dios. Muchas veces rehusamos esas capacidades que Dios nos ha dado y no las ponemos al servicio de Dios, de nuestro Padre. Recuerde, hermanos, cuando la luz de Dios, es decir, la presencia de Dios, resplandece en ti, brilla sobre ti y no hay obscuridad, porque las tinieblas no pueden permanecer cuando hay luz. Las tinieblas no pueden permanecer cuando hay luz. Recuerden, hermanos, estamos hablando acerca de las bendiciones de Dios. La primera bendición de Dios es que Dios es, ¿qué?, tu protector, o su protección. La segunda bendición, ¿cuál fue la que dijimos? Su presencia. Esa es la segunda bendición, hermanos. Su presencia es la gracia y la misericordia de Dios. Y esto es tener una relación con Él. Tener su presencia en nuestras vidas, hermanos, es lo mejor que puede existir, que puede haber o que puede sucederle al ser humano. Por último, hermanos, la tercera bendición de Dios la encontramos en el verso 26. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Nuestro Dios, hermanos, considera, toma nota de lo que su pueblo hace. Y nosotros también, hermanos, debemos de tomar muy bien nuestra responsabilidad, nuestro papel como hijos de Dios en nuestro comportamiento. La tercera bendición, hermanos, de parte de Dios es otorgarnos su paz. Ya vimos su protección, su presencia y su paz. Ahora vamos a ver su paz. Hay algo tan particular, hermanos, que nos debe de llamar la atención en este verso 26.
Dice, Jehová alce sobre ti su rostro. Es decir, hermanos, que Dios esté atento a nosotros, ¿verdad? O en nosotros. El hecho de esconder el rostro, hermanos, ¿qué significa? Cuando usted ve a una persona y se avergüenza de verla, ¿qué hace? Ahí viene aquella persona y usted le hace como que no la vea, esconde su rostro, ¿verdad? Que no me vea. Quizá la espalda no me la conoce, pero el rostro sí. Y se voltea uno, ¿verdad? Para que no lo vea. Bueno, hermanos, el hecho de esconder el rostro significa desagrado, disgusto, falta de amistad, falta de favor. Hay de nosotros, hermanos, si Dios esconde su rostro. Hay de nosotros si Dios, ante nuestros actos, prefiere no vernos. Prefiere voltearse y decir. Recuerde, dijimos a un inicio, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y como nación santa, como pueblo adquirido por Dios, debemos de ser luminares en este mundo. Debemos de enorgullecer a Dios por nuestras acciones y no avergonzarlo. A veces, hermanos, ponemos en mal a nuestro Dios con la sociedad en la que vivimos. Ese es cristiano. Ese es el que dice que va a la iglesia. Fíjense, hermano. Salmo capítulo 30, verso 7. Salmo capítulo 30, verso 7 dice, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Pero dice, escondiste tu rostro y fui turbado. Cuando escondiste tu rostro y se fui turbado. Ay de nosotros, hermanos, si Dios esconde su rostro de nosotros. Pero el hecho, hermanos, del pasaje que estamos estudiando, el hecho de levantar su rostro, nos da su aprobación y nos dice que está atento a nosotros, que quiere guiarnos y que quiere enseñarnos el buen camino. Recuerde, hermanos, la Escritura dice en el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo dijo que el Padre enviaría el Consolador, al Espíritu Santo, para que nos instruyera en todas las cosas. Juan capítulo 14, verso 26. Una de las bendiciones de Dios, hermanos, de mayor peso en nuestras vidas es la paz de Dios. Y la paz de Dios que sobrepasa todo nuestro entendimiento guardará nuestros corazones. Romanos capítulo 8, verso 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay ninguna condenación, hermanos, para los que están en Cristo Jesús. Esa fe, hermanos, es un don de Dios y la produce la obra del Espíritu Santo en nosotros. Esa paz significa bienestar, significa tranquilidad, pero sobre todo, hermanos, significa contentamiento. Tener paz, hermanos, tampoco significa tener abundancia. Tener paz significa estar contentos con lo que Dios nos ha concedido. Isaías capítulo 26, verso 3 y 12. Isaías capítulo 26, verso 3. Y en otra parte el verso 12 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Verso 12, Jehová, tú nos darás paz, porque tú hiciste en nosotros todas nuestras obras. Juan capítulo 14, verso 27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Hermanos, el cristiano puede tener paz. Quizá usted, amigo o amiga que nos acompaña en esta ocasión, todavía no goza de la paz de Dios. Recuerde que la paz de Dios, hermanos, se puede tener
aún dentro de un horno de fuego que se envió a calentar 7 veces más. Aún ahí, hermanos, se puede gozar de la paz de Dios. Pero ¿cómo conseguir esa clase de paz tan especial? ¿Cómo puede usted adquirir esa paz tan especial? Solamente a través de Cristo, pues Él es el que nos la puede conceder. No es una paz, hermanos, que depende de nuestro estado de ánimo, ni de las circunstancias, por más adversas que sea, o de cualquier gente exterior. Es una paz que domina nuestra vida y nos hace vivir confiados aún en momentos difíciles. Esa paz interior, hermanos, no depende de lo que la gente diga, ni de lo que usted sienta o escuche a veces. Esa paz viene de una relación íntima y personal con el príncipe de la paz, hermano. Para el mundo, hermanos, todo esto es una locura. A veces hay hermanos que han pasado por enfermedades tremendas, por situaciones, hermanos, o problemáticas familiares durísimas, ante la pérdida de un familiar, y ven al Hijo de Dios tranquilo, sereno, confiado, irradiando paz, y el mundo no lo entiende. A veces el mundo dice, no lo quería, no la quería, ni le llora. Es esa paz interior, hermanos, que no depende de lo que la gente diga, ni depende de lo que sientes, sino que es una paz que viene a través de esa relación íntima y personal. Para el mundo todo esto, hermanos, es una locura, pero para los que creemos es tan real, hermanos, como la vida misma. Aunque el mundo se remueva, aunque el mundo se sacuda, aunque vengan terremotos, aunque vengan lluvias devastadoras, el cristiano tiene confianza y debe de seguir firme en Dios, porque recordamos que Él prometió darnos su protección, porque Él prometió darnos su presencia, y además prometió darnos su paz. La bendición de Dios, hermanos. En Números vimos la bendición sacerdotal, que es preciosa, hermano, porque habla de la protección, porque habla de la cercanía de Dios con nosotros, la presencia de Dios, su presencia, y nos habla acerca de su paz. Pero usted puede encontrar en el Nuevo Testamento, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, verso 14, la bendición que se le da a los cristianos, a los hijos de Dios. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Eso, hermanos, nos habla acerca de esa preciosa deidad, como lo veíamos en Números, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Quizá no lo mencioné en ese orden, quizá no lo mencioné cuando vimos cada uno de estos aspectos, hermanos, pero cuando vemos el verso 24, Jehová te bendiga y te guarde, estamos hablando de la protección del Padre. Cuando estamos hablando en el verso 25, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo presente o cerca de cada uno de nosotros. Recuerde que nuestro Señor Jesucristo dijo que Él era la luz del mundo. Y esa luz, hermanos, que nosotros también debemos de irradiar
porque es de nuestro Señor Jesucristo. Y por último, quizá no lo mencioné en su tiempo, cuando vimos la paz, esa bendición de Dios, la paz, esa que recibimos a través del Consolador, del Espíritu Santo, hermanos, morando en nuestras vidas, como recipientes del Espíritu Santo. La presencia de Dios, dijimos, es la que sana. La presencia de Dios es la que libera. La presencia de Dios es la que da paz. Es la que nos llena de gozo. La presencia de Dios, hermanos, es más que las multitudes. La presencia de Dios está cuando tú te acercas a Él. Y la pregunta es, ¿habrá alguna persona, habrá alguien que se ha alejado o se ha distanciado de las bendiciones de Dios a través de su protección, a través de su presencia y a través de su paz? Hoy es el día de ponernos a cuentas con Dios. O si tú todavía no formas parte de la iglesia y todavía no gozas de estas bendiciones de Dios, como es su presencia, su protección, su paz, ¿qué esperas? Hoy es el día de salvación. Amen.